chan. Muy buenos días, o tardes, o noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de clases de matemáticas. Hoy comenzaremos a recorrer el largo camino de límites y continuidad, indicando algunos vicios de notación y falsas creencias. Comencemos ya mismo, pero antes te pido que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratuito y eso te da derecho a solicitar la resolución de algún ejercicio que quizás te hayan tomado y no pudiste resolver, ya sea tanto de este tema como de cualquier otro. Obviamente siempre que sea de matemáticas. Empecemos con la idea de límite en un punto, que parece sencilla pero no lo es. Quizás hayas visto la definición de límite algo similar a esto que vemos ahí escrito, y habrás pensado, madre mía, ¿de qué me están hablando? ¿En qué idioma están hablando? Han puesto todas las letras al revés. La A patas para arriba, la E para el otro lado. Las matemáticas tienen su propio lenguaje y uno lo va aprendiendo a medida que se mete con la materia. Vamos a explicar qué significa esto, cada una de las partes, aunque no te preocupes. No lo vamos a utilizar casi nunca, pero sí nos va a ayudar a entender la idea de límite. Comencemos a analizar cada una de las expresiones. La primera expresión me dice, si el límite de la función, cuando x se acerca a, esa flecha significa se acerca o tiende a, es igual a b. Entonces significa que, o quiere decir que, los dos puntos, la A patas para arriba significa para todo valor de epsilon positivo mayor que 0 es un número positivo, el epsilon es un valor arbitrario, es un número que puedo elegir positivo. Existe, la E dada vuelta quiere decir existe algún valor, por lo menos uno, delta, que el delta es similar al epsilon, pero como no necesariamente tienen que valer lo mismo, entonces le pusieron otra letra, pero es también un valor muy pequeño positivo, tal que la barra quiere decir tal que. Pasa que si la resta entre el valor de x, cualquiera que estemos eligiendo, y el valor de a, que es donde quiero tomar el límite, el valor absoluto de esa resta, me interesa el valor positivo, es menor que ese delta y además es mayor que 0, esto es importante, entonces la flecha doble significa entonces, tiene que pasar que lo mismo que habíamos pedido con x y a, pero ahora con el valor de la función y el b. La resta, el valor absoluto de la resta, tiene que ser menor que ese epsilon. Si eso sucede es que existe el límite y vale ese número b. Veamos la explicación con un gráfico. Que el valor absoluto de la resta de x menos a sea menor que un delta es la forma matemática de expresar en español x debe estar muy cerca de a. Si el valor absoluto lo podemos tomar como la distancia a un punto y me están diciendo esa distancia tiene que ser muy pequeña, menor que un valor delta que es un número positivo arbitrariamente pequeño. Pero algo importante, esa resta no me puede dar 0, ¿por qué? Porque si me da 0 quiere decir que x vale exactamente lo mismo que a. O sea, x está tomando el valor de a. Y en límite es muy importante tener en cuenta que nos acercamos al punto, pero nunca nos paramos sobre el punto en donde queremos tomar el límite. Si x valiera a, esa resta nos va a dar 0 y ahí nos están pidiendo que sea mayor estricto que 0. No puede ser 0. En el gráfico, el delta lo vemos representado como el radio, ese azul, que si yo me paro en A, me puedo mover a lo sumo un delta para el lado izquierdo o a lo sumo un delta para el lado derecho, ¿sí? Entonces, ese delta es lo máximo que me puedo alejar del punto. Si eso sucede, debería pasar lo mismo en la imagen, en los valores de la I. Nada más que la única diferencia que ese radio o esa diferencia la vamos a llamar epsilon, pero la idea es la misma. Pero acá tengan en cuenta que no tengo la restricción de que tiene que ser mayor que 0 estricto. Por lo tanto, eso quiere decir que f evaluado en algún valor de x que esté dentro de ese intervalo puede llegar a ser exactamente lo mismo que el valor b, que es el valor del límite. Ahí no tenemos inconveniente. En otras palabras, esto me está diciendo, cuando x esté muy cerca del punto a donde queremos tomar el límite, la función tiene que estar muy cerca del valor del límite. Obviamente, si el límite existe. Como estamos trabajando con una sola variable, podemos determinar la existencia del límite verificando los límites laterales. Los límites laterales van a ser por izquierda o por derecha, ya vamos a ver qué significa.
Esos límites tienen que coincidir y si coinciden decimos que es el valor del límite general. ¿Qué quieren decir los límites laterales? Como x está definida en los reales, nos podemos acercar al valor a, ya sea por el lado izquierdo, o sea, con valores un poco más chicos que el valor a, o por el lado derecho, con valores un poco más grandes. A es un número, por ejemplo, va a ser 2, va a ser 5, va a ser un número, en donde nos interesa tomar el límite. La notación es la que vemos ahí. Cuando los valores de x son un poco más chicos, decimos que el límite x se acerca a por el lado izquierdo y ese menos no quiere decir que el valor a sea negativo, sino que los valores que toma x son un poco más chicos que a. Cuando nos acercamos al valor de a por el lado derecho, estamos diciendo los valores van a ser un poco más grandes que a. Por ejemplo, si a vale 5, los valores por el lado izquierdo van a ser 4,9, 4,99, etc. Valores muy cercanos a 5, pero más chicos. Y por derecha van a ser 5,01, etc. Valores muy cercanos a 5, pero mayores. Tengan cuidado con algo. ¿Cuál es el número inmediatamente anterior a 5? Alguien diría 4,9. No, porque yo puedo decir 4,99. Bien, 4,99. Viene otro y puede decir 4,999. Alguien dice fácil, es 4,9 periódico. Pero no, falso, porque ese 4,9 periódico significa que ese número es 5, es igual a 5. Esto es muy loco, pero ahí se puede demostrar que, por ejemplo, 1,9 periódico es 2, es lo mismo que escribir un 2. Entonces uno dice, ¿cuál es el número que está justo antes que 5? No lo podemos determinar, porque desafío, piensa en cualquier número muy cercano a 5 pero más chiquito. ¿Ya lo has pensado? Bien, si me lo dices yo te puedo decir uno que esté todavía más cerca de 5 y que es más grande que el que tú has dicho. Así podríamos estar todo el día. Comencemos viendo esto con gráficos. Comencemos con un caso sencillo. El gráfico que tenemos ahí responde al gráfico de la función x cuadrado menos 1. Esta función, decimos, es una función buenita. ¿Por qué es buena? Porque no tiene problemas, ¿no? Es una función tranquila, no hace cosas raras, no pega saltos, es todo suave. Uno se puede imaginar si le pasa la mano a lo largo de la función que no se pincha, no se corta, no se lastima. Bien, esta función queremos tomarle el límite cuando x se acerca a 2. Aquí no tiene ningún problema, podemos reemplazar directamente y decir que el límite es 3, porque 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Fíjense que si elijo valores un poco más chicos que 2, el resultado van a ser números muy parecidos a 3, ¿sí? Un poquito más chicos. Y si elijo valores un poco más grandes que 2, también van a ser parecidos a 3, pero un poco más grandes. Si dibujamos la función desde el lado izquierdo y paramos en 2, en realidad deberíamos parar justo antes, 1 milímetro antes que 2, vemos que quedamos a una altura 3. Cuando hacemos lo mismo graficando desde el otro lado, acercándonos desde el lado derecho con valores mayores a 2, también vemos que en este caso las manos que están dibujando coinciden porque llegamos a la misma altura. Bien, esta función existe cuando x vale 2, lo podemos reemplazar, la función vale 3, de hecho es una función continua que todavía no lo hemos visto. La demostración teórica de que cuando x tiende a 2 el límite nos da 3, la podríamos hacer a partir de límites triviales. Tenemos dos límites triviales que se pueden demostrar fácilmente utilizando el epsilon y el delta que vimos antes. Uno es que el límite de una función constante es la función horizontal, es el propio valor de la constante, y otro es el límite trivial que de la función identidad, cuando f de x es igual a x, o sea, es igual a sí misma, o sea, ponemos un 5, nos devuelve 5, ponemos un 8, nos devuelve 8. Ese límite, obviamente, cuando x se acerca a, nos va a dar a. Bien, y después utilizando propiedades de límites, que el límite del producto de dos funciones lo podemos pensar por separado, siempre y cuando existan cada uno de esos límites. Entonces, x cuadrado lo podríamos escribir como x por x, separar ese límite en dos límites, y el límite de dos funciones que se están sumando también lo podríamos pensar como el límite de una función más el límite de la otra. Eso que están viendo ahí en el gráfico lo vamos a ver solamente acá para este ejemplo. Siempre que la función no tenga nada raro. ¿Qué quiere decir que tenga algo raro? Que
en ese punto la función cambia o en ese punto en particular no está definida, siempre que no tenga nada extraño, les decía, podemos reemplazar y se asume que ese límite ni lo tenemos que demostrar, salvo expresamente que nos lo pidan demostrarlo utilizando epsilon y delta. El siguiente límite a analizar es ese que estamos viendo ahí, que responde a la función que vemos ahí escrita, que ustedes dirán, pero el dibujo es el mismo de la parábola que acabamos de ver hace un instante. Y la respuesta es sí, es casi lo mismo. ¿Qué es lo que nos va a suceder? Que no podemos reemplazar por 2. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos por 2, debajo nos queda, como tenemos x menos 2, nos queda un 0 y eso está prohibido, no podemos dividir por 0. De hecho, si se fijan, si reemplazamos arriba, también nos va a quedar 0. Entonces nos quedaría 0 partido 0. Y acá aclaración especial. De los vicios de notación que les decía que les iba a marcar. No debemos escribir que este límite es igual a 0 partido 0, no, porque ahí estamos diciendo esto es igual a 0 partido 0 y no se puede hacer esa cuenta, no se puede hacer ese cálculo. Cuando nos pasa así, tanto 0 partido 0 o algo infinito, partido infinito, que ya vamos a ver algún caso, decimos que es una indeterminación. ¿Qué significa que es una indeterminación? Que no puedo decidir cuál es el resultado sin hacer alguna simplificación o algún manejo algebraico para sacarnos la indeterminación de encima. En este caso, el manejo algebraico que vamos a hacer es factorizar la expresión de arriba, escribirla como producto de factores, ¿para qué? Para poder simplificar. Para eso utilizamos Ruffini, que si no recuerdan hay que repasar ese tema, y como 2 me da 0, estamos diciendo que es una raíz. Entonces podemos utilizar Ruffini con el mismo valor de 2, lo podemos factorear de esa forma, con lo cual el x menos 2 que nos queda ahí arriba, partido el x menos 2 que tenemos debajo, lo podemos simplificar y obviamente nos queda la misma expresión que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Cuál es la única diferencia con la función del ejemplo anterior? Que esta función no está definida cuando x vale 2. Por eso ahí vemos un puntito sin rellenar y eso significa aquí esta función no existe, no está definida. Pero no nos interesa para el cálculo del límite que la función no está definida. Justamente nosotros decíamos, puedes acercarte al punto por izquierda y por derecha, pero no pararte en ese punto. Obviamente alguien dirá, bueno, ¿y cómo hago el límite tendiendo por izquierda y por derecha? Lo que hacemos es reemplazar en la simplificación y nosotros decimos, si esta función no tuviera restricciones, si existiera cuando x vale 2, esto nos daría 3. Como existe para todos los puntos alrededor de 2, sabemos que ese límite obviamente nos va a dar 3. El siguiente ejemplo presenta una diferencia apenas sutil con el anterior, ¿sí? Ahora la función está definida en 2, pero ¿qué pasa? No vale 3, vale 1. Por eso vemos ahí un punto que está fuera del gráfico de la parábola, que lo que significa es, la función toma todos los valores que vemos en la parábola. Salvo cuando x vale 2, que justo para ese punto en particular la función vale 1. De nuevo, no nos interesa qué pasa justo en el punto, no nos interesa qué pasa cuando x vale 2. ¿Cuánto nos da este límite? 3 también, porque si yo me acerco a 2 por el lado izquierdo, me estoy acercando a 3 en los valores de la función. Y si lo hago por el lado derecho, también me estoy acercando a 3. Conclusión, no tengo ningún problema con lo que pase en 2. Ya sea que exista, que no exista, que valga otra cosa, que valga lo mismo, no nos afecta en nada. Resumiendo estos 3 ejemplos que vimos, en todos el límite cuando x se acerca a 2 nos da 3. La diferencia que hay que el primero no tenía ningún inconveniente, el segundo en 2 no estaba definido y en este último estaba definido pero valía otra cosa. No hay ningún problema con lo que pase justo en 2. Esto sí nos va a interesar cuando después veamos en otro vídeo continuidad, pero para el límite no nos afecta. Bien, ya vimos 3 casos en los que el límite existía, pero ustedes dirán, bueno, quiero ver algún ejemplo de cuando el límite no existe. Veamos esta función. Es un tipo de función que decimos está definida a trozos o por partes o una función partida. Para cierto valor de x la función vale algo y para otros valores vale otra cosa. En este caso, para los x menores estrictos que 2, la función vale menos 1 y a partir de 2 en adelante la función vale 1.
Ahí tenemos un salto. ¿Qué quiere decir? Que si yo me acerco a 2 por el lado izquierdo, ¿a qué altura estoy? Voy a estar a altura menos 1. Si ustedes se imaginan que vienen caminando por esa recta, dibujamos ahí un hombrecito. Viene caminando por la recta con valores más chicos que 2. ¿A qué altura está el hombrecito? Altura menos 1. En cambio, justo en 2, el hombrecito cuando sigue caminando va a estar a altura 1. ¿Qué pasó? Que tuvo que pegar un salto ese hombrecito. Si esto fueran metros, no sé, sería el hombre araña o algún atleta olímpico, ¿no? Para saltar ahí 2 metros. Ese salto hace que esta función no tenga límite, o sea, el límite por izquierda nos da menos 1 y el límite por derecha nos da 1. No coinciden esos límites, por lo tanto no tiene límite. No existe el límite cuando x tiende a 2. Existe por izquierda, existe por derecha, pero al no coincidir, el límite general no existe. Obviamente en todos los demás puntos tiene límite, ¿sí? Si hacemos límite de x tendiendo, por ejemplo, a 5, nos da 1, tanto por un lado como por el otro. Si hacemos el límite de x tendiendo a menos 3, nos va a dar menos 1, tanto por un lado como por el otro. Este tipo de funciones podemos decir que se llaman escalonadas porque presentan como un escalón y son muy comunes para representar cosas como, por ejemplo, el pago de un estacionamiento. Imaginemos que nos cobran 5 euros la primera hora y cuando me paso de la primera hora nos cobran 7. Entonces, en la primera hora, ya sea que hayamos estado 45 minutos o 50 minutos o 20 minutos, vamos a pagar siempre lo mismo. Es constante en 5. A partir de justo una hora, cambia la tarifa y pega un salto que uno dice, uy, por 2 minutos tengo que pagar 2 euros más. Ahí pegamos un salto y después cuando completa la segunda hora vamos a pegar otro salto y así. Bien, vayamos a otro caso típico cuando estudiamos límite. La función 1 partido x es una función que llamamos homográfica o también teniendo en cuenta el gráfico decimos que son hipérbolas. ¿Qué es lo que nos pasa a esta función? Que cuando vayamos a tender la x a 0, primero no podemos reemplazar obviamente por 0 porque nos quedaría una cuenta 1 partido 0, no podemos. Entonces, ¿qué pasa si la x se acerca a 0 por el lado derecho? Es decir, con valores un poco más grandes que 0. 1 partido 0, por ejemplo 1 me da 10 y 1 partido 0,01 nos da 100 y 1 partido 0,001 nos va a dar 1000. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a medida que nos vamos acercando a 0 por el lado derecho, esta función cada vez nos da valores más grandes. Por eso el gráfico de esta función del lado derecho se me va para arriba. Decimos que ese límite nos da más infinito. Y ojo acá, más infinito no es un número, es una idea. Estamos diciendo, cuanto más cerca del cero estés, más valores más grandes te voy a devolver. En cambio, cuando nos acerquemos a cero por el lado izquierdo, nos va a pasar lo mismo. ¿Qué nos va a suceder? Que positivo, 1 es un número positivo, partido un número negativo, nos va a dar como resultado un número negativo. O sea que si hago 1 partido menos 0,1 nos va a dar menos 10 y menos 0,01 menos 100. Entonces lo que vemos es que nos da valores muy grandes pero en negativo. Entonces el gráfico de la función cuando nos acerquemos a 0 del lado izquierdo se nos va para abajo. O sea, por el lado izquierdo me tiende a menos infinito y por el lado derecho nos tiende a más infinito. Obviamente este límite no existe y lo vamos a ver más claro con el siguiente ejemplo. Este es el gráfico de la función 1 partido x elevado a la 2. ¿Qué nos va a pasar aquí? Nos pasa algo similar al ejemplo anterior, que cuando x sea un valor muy chico, esto nos va a dar resultados muy grandes. Pero con la diferencia que, como está elevado al cuadrado, aunque x sea un número negativo, al elevarlo al cuadrado me va a quedar en positivo y la división de dos positivos nos da obviamente un número positivo. Entonces, tanto del lado derecho como del lado izquierdo esta función crece infinitamente. Entonces decimos que tanto el límite de x tendiendo a 0 por izquierda como el límite de x tendiendo a 0 por derecha nos da más infinito, infinito positivo. Y aquí lo prometido es deuda. Yo les había dicho que íbamos a hablar de falsas creencias. Alguien podría decir, ah, caramba, coinciden los dos límites, entonces el límite existe y me da infinito. Falso. Infinito no es un número. Este límite no existe. Es cierto que tanto del lado izquierdo como del lado derecho nos da más infinito,
pero eso no quiere decir que ese límite exista. Para que exista el límite nos tiene que dar un número fijo, nos tiene que dar 120 menos 5, 3,14, no importa, pero nos tiene que dar un número, no nos puede dar infinito. Y ahora sí vamos a ver los casos raros de verdad. Por ejemplo, este gráfico responde a la función seno de 1 partido x. Cuando queremos tomar el límite de x tendiendo a 0, cuando x se acerca a 0, como vimos en el ejemplo anterior, no, el anterior, que 1 partido x cuando x se acerca a 0 nos da un número muy grande, ya sea positivo o negativo, acá va a pasar lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al calcular la función seno, recuerden que la función seno nos va a dar siempre un número entre menos 1 y 1. Nunca se puede salir de esos dos valores. Si no lo recuerdan, tienen que repasar ese tema. Eso decimos que está acotado. Acotado quiere decir que lo podemos guardar en el bolsillo. Lo podemos meter en una caja más grande. No acotado sería, por ejemplo, 1 partido x, que eso crece, crece y no lo puedo meter en ningún lugar porque siempre me queda fuera. Esto sí, está acotado entre menos 1 y 1. ¿Y qué es lo que sucede? Que como 1 partido x empieza a tomar valores muy grandes, cada vuelta que hace el seno cada vez la empieza a hacer más rápido. Y si vemos cómo se grafica esta función, ahí en el vídeo, vemos que cuando se está acercando a 0 se enloquece y empieza, cuando en las pelis muestran el detector de mentiras, que cuando uno miente empieza la aguja, bzz, se vuelve loca, esto le pasa lo mismo. Es como un resorte que se comprime y da infinitas vueltas. Alguien dice, pero ¿cómo puede ser que dé infinitas vueltas? Sí, lo hace. Y ojo, cuando x vale 0 no está definida la función. Es como que en el medio tiene que tener un agujero, pero no se acerca a un número en particular. De hecho, si ustedes lo grafican en GeoGebra, ahí en el vídeo se está notando que las vueltas esas quedan como que se están graficando continuamente, no paran de graficarse. Claro, ¿cómo dibujamos algo infinito? No puedo parar nunca. Este es un caso particular. Y en este siguiente ejemplo es la misma función seno de 1 partido x, pero a su vez está multiplicado por x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Da las infinitas vueltas, pero al multiplicar por x, como x se acerca a 0, esto nos queda un caso que llamamos 0 por acotado. ¿Qué quiere decir? Tenemos por un lado la x que se acerca a 0, ese límite nos da 0, y por otro lado tenemos el límite de seno de 1 partido x, que no existe, pero sabemos que la función está acotada entre menos 1 y 1. Conclusión, el 0 por acotado como resultado nos da 0. ¿Qué quiere decir? ¿Que la función existe cuando x vale 0? No, no existe. Pero el límite sí existe porque nos queda 0 por acotado. Y en el vídeo vemos que los valores, si bien dan infinitas vueltas, cada vez se acerca más al valor de 0. Puedo estar tan cerca del valor 0 como yo quiera. Esto es para masticarlo despacio, porque si no uno se atraganta, hay que digerirlo, hay que verlo varias veces, ver el dibujo, pensarlo, volver a ver el vídeo. En el siguiente vídeo prometo hacer algunos ejercicios de límite para que vean cómo resolver algunos casos particulares. Eso es todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ponen la manito arriba. Recuerden suscribirse. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Adiós.